Que el día de hoy, si Dios permite, tendremos la clase 34, la comunidad del nuevo pacto. Hace 9 meses, gracias a Dios, iniciamos con nuestro camino a Emaús. Y recuerdo que lo iniciamos leyendo Lucas 24. Hoy vamos a cerrar esta serie dando nuevamente lectura a Lucas 24, mis hermanos. Vamos ahí, por favor. Todo el capítulo. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, es ese primer domingo de resurrección. Dice: vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos, 2 discípulos, dice, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, dice, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y vean el 27. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y vean el 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué es lo que produce, mis hermanos, que el corazón nos arda cuando abrimos las escrituras? ¿Qué es lo que produce ese gozo?
el versículo 27, cuando él dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cada vez que les estaba abriendo Cristo mismo todas las escrituras y les mostraba lo que de él se hablaba, entonces es cuando ellos sentían ese ardor en su corazón. Y es un ardor que por gracia del Señor me ha permitido sentir. No es frecuente, pero a veces sí sentimos eso. Y es algo que es físico, hermanos. Yo espero que el Señor se los haya concedido a todos cuando nos encontramos con Cristo en las Escrituras. Yo les comentaba cuando iniciábamos este estudio que yo leía este pasaje y yo decía, ¿por qué yo no fui uno de los que estuvo ahí en el camino a Emaús? Hasta que el Señor me mostró que no es necesario que físicamente hayamos estado ahí, sino que al recorrer las Escrituras espiritualmente, verdaderamente estamos a un lado de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos encontramos con Él en las Escrituras, Él provoca en nosotros ese gozo, ese ardor. Ahí, mis hermanos, es cuando somos santificados. Esa verdad la hemos repetido varias veces y es una verdad que nos tiene que se tiene que anclar en nuestros corazones. O sea, no nos santificamos por hacer obras. Nos santificamos cuando por medio del Espíritu Santo y su palabra nos encontramos con Cristo en las Escrituras. Ahí es cuando el Señor obró en nuestro corazón de una manera que no sabemos, pero ahí hubo santificación. Nuestras obras, nuestro amor por la palabra, nuestro amor por Cristo, nuestro amor por los hermanos, es lo que comprueba o lo que hace evidente que estamos siendo santificados. Por eso es, y a mí me anima mucho esto. Nuevamente voy a leer el 27, cuando dice, comenzando desde Moisés, desde el mismo Génesis, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Aquí cuando dice las Escrituras se refiere a todo el Antiguo Testamento. Todo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, todo el Antiguo Testamento. Por eso decimos, el Antiguo Testamento anunciaba que vendría un Mesías. Todo el Nuevo Testamento testifica que el Mesías ha llegado, pero Cristo es el centro de todas las Escrituras. Siempre tenemos que buscar encontrarnos con Cristo. No importa de cuál pasaje partamos de las Escrituras, debemos pedir al Señor que nos lleve a encontrarnos con Cristo. Ahí, por gracia del Señor, repito, estamos siendo santificados, nuestro amor por Él está creciendo. Eso es lo que buscamos. Sigamos leyendo, dice 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vean el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cada vez que vamos a las Escrituras, mis hermanos, usted en sus devocionales, cada vez que usted vaya, tiene que tomarse un momento previo de oración. Pedirle al Señor que Él, por su Santo Espíritu, le abra el entendimiento para que comprenda las Escrituras. Pero comprender las Escrituras o debe llegar de nuevo al punto en el que usted vea a su Señor Jesucristo ahí revelado en las Escrituras. Pero es Él quien por su Espíritu Santo, Él es el que nos abre el entendimiento. Por eso no tenemos que jactarnos. Si algo hemos conocido,
no es porque seamos muy inteligentes. Nuestra mente estuvo entenebrecida muchos años hasta el momento en que llegó el Señor a su vida. Por nosotros mismos no podemos entender las Escrituras. Claro, que tenemos que hacer un esfuerzo en ir, estudiar contexto, etcétera. Pero finalmente cuando vemos la gloria de Cristo es porque Él nos la mostró, Él nos abrió el entendimiento. Eso nos mantiene humildes y siempre deseosos de que Él nos siga abriendo el entendimiento para podernos encontrar con Él. Dice el 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, refiriéndose a su Espíritu Santo. Dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Él ascendió al cielo así en su cuerpo glorificado, ¿verdad? Y Él está ahí así en cuerpo. Dice el 52, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Pues gracias a Dios. ¿Verdad? Entonces, como dije, hoy estamos cerrando esta serie que iniciamos hace 9 meses. Y más que una clase, lo que Dios me lleva aquí a hacer es como una reflexión sobre algunas cosas que pudimos aprender a lo largo de estos meses. Iniciamos desde Génesis 1:1. Si quiere ir ahí, Génesis 1:1. Dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y relata toda la creación hasta que llega Génesis 1:26 y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí mismo, desde el Génesis 1:26, mis hermanos, les comentaba en alguna de las clases, vemos en un sentido que es una profecía de la encarnación del Hijo. Porque cuando dice hagamos al hombre, Él estaba pensando ¿en quién? En la encarnación de su Hijo Jesucristo, que tendría que ser verdadero Dios, verdadero hombre para venir y redimirnos de nuestros pecados. Él mismo dijo, el autor de Hebreos, se los leo, en Hebreos 10:5-7 dice: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Dios desde la eternidad sabía que el hombre pecaría. Él lo sabía. O sea, sabemos que el hombre fue creado recto, bueno y sin pecado, pero a fin de cuentas el hombre es una criatura, no es Dios. El hombre no es santo, santo, santo. El hombre fue creado recto, sin pecado, pero fue creado mutable. ¿Qué quiere decir esto? Que él por un tiempo podía obedecer a Dios, pero también él podía decidir desobedecer a Dios. En la historia de Adán vemos lo que pasaría con cualquier hombre que haya sido creado. O sea, Adán fue creado en las mejores condiciones, colocado en las mejores condiciones. Estaba en un huerto, era un clima perfecto. Él ahí no padecía hambre, no había bares, no había frío, no había tantas cosas. En ese entonces no había todavía ni asesinato, ni muerte, no había nada, las mejores condiciones. Y Dios, para probar que el hombre que fue creado le ama y le obedece, hace un pacto con él, como aprendimos, Génesis 2:16-17, cuando dice, mandó Jehová Dios al hombre. Mandó Jehová Dios al hombre. O sea, Dios es Dios, el hombre es criatura. El hombre, Dios nos puede dar todos los mandatos que Él quiera. Y al hombre lo creó de nuevo recto y sin pecado. Adán podía obedecer cualquier mandato que le diera Dios, cualquier mandato. Pero le dio un buen mandato, como hemos aprendido. Porque le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es un buen mandato. De todos los árboles puedes comer menos de uno.
Pero aquí algo que aprendimos es bien importante. Cuando Dios hace un pacto con Adán, Adán se convierte en la cabeza federal del pacto. O sea, Adán se convierte en un representante de la humanidad. Así es como Dios lo estableció. O sea, Dios pacta con un hombre maduro, que es Adán, desarrollado, santo, bueno y recto. O sea, todas las características de un buen representante de la humanidad. No podía haber un mejor representante que Adán, pero pecó. Y por las Escrituras sabemos que todos pecamos en Adán. Muchos pueden decir, eso es injusto. ¿Cómo que yo pequé en Adán si yo ni siquiera estaba ahí? Bueno, así es como a Dios le plació hacer sus tratos con toda la humanidad. Y eso nos lleva a algo que es muy glorioso, que vamos a ver y que hemos aprendido. O sea, a la humanidad que Adán representa se le llama membresía. Ellos son miembros del pacto. Son miembros del pacto de obras, pero son miembros ya de un pacto que está bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, al haber Adán desobedecido, él ya ningún hombre que nace puede obedecer los mandatos de Dios. A partir de ahí, ningún hombre los puede obedecer. Todos los hombres ya nacen bajo los efectos de la caída del pecado. Es algo que tenemos que tener bien claros. Como dicen muchos textos de las Escrituras y como hemos visto, y como dice Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Habla de la condición de todos los hombres sin Cristo, todos. Y dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces todos los hombres nacimos bajo la maldición del pacto de obras. Todos los hombres, muertos en pecados. Y la prueba es que pecamos. El hombre peca porque es un pecador. No se hace pecador cuando peca, es al revés. El hombre peca, ¿por qué? Porque es un pecador. Adán era nuestro representante y las maldiciones del pacto las recibe la membresía, y la membresía era toda la humanidad. Pero gracias a Dios que Cristo viene para ser cabeza federal de un mejor pacto. Él representa a todos los que Dios le regaló desde antes de la fundación del mundo. Él es el representante de todos aquellos que pondremos nuestra fe en Él. Entonces la iglesia o el pueblo es la membresía del nuevo pacto. Estamos hablando de la comunidad del nuevo pacto. O sea, la comunidad del nuevo pacto es una comunidad que ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Una comunidad que sabe que nació muerto porque en Adán pecó, pero sabe que vino un segundo Adán para rescatarlo de su perdición. Vamos a Romanos 5, mis hermanos, 18 y 19. Romanos 5, versos 18 y 19 dice, así que, como por la transgresión de uno, este es Adán, vino la condenación a todos los hombres. ¿Ven? De la misma manera, por la justicia de uno, o sea, por la vida perfecta de uno, que es nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, si Adán fue cabeza federal, el posterior Adán también es cabeza federal. Cristo es la cabeza federal de un nuevo pacto. Un solo pecado afectó que toda la humanidad. El pecado de Adán se imputa a todos los hombres, pero Cristo lleva las transgresiones de todo su pueblo, todos sus pecados. Él los lleva en la cruz. Se le imputan todos sus pecados. O sea, sin este plan de justificación que Dios decretó, que ideó desde la eternidad, sin este plan de justificación nadie podría ser salvo. Y vemos que este plan de justificación del nuevo pacto está ligado al mismo Génesis, al pacto de obras. De tal manera, que hemos aprendido que todo se articula en un solo gran plan de redención. Amén. Todo en la Biblia está articulado, es un solo plan sólido, todo él. Ahora, ¿qué podemos decir de lo que caracteriza a la comunidad del nuevo pacto?
como yo les dije, esto más que como una clase como tal, más bien el Señor me llevó a reflexionar en lo que Él me fue también en lo personal enseñando cuando estaba yo hace años empezando a conocer, estudiar esta doctrina. Bueno, yo puse como primer lugar, un miembro del nuevo pacto conoce la gracia que le ha sido dada. O sea, entiende, como ya vimos, que nace muerto en delitos y pecados, pero también conoce que si está en el nuevo pacto es porque Dios ya le había dado la gracia desde la eternidad. Tito 1, 1, 2. Vamos ahí, mis hermanos. ¿Está ahí, mi hermano? Tito 1, versos 1 y 2. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Hemos aprendido que si el hombre, desde ese primer pecado, todos los hombres, nadie busca a Dios, es Dios quien tiene la iniciativa. Por ir por aquellos que Él amó desde la eternidad. Un miembro del nuevo pacto entiende que si está en el nuevo pacto es porque Dios tuvo misericordia y gracia de Él. O sea, no se jacta de nada. Toda la gloria se la da a ¿quién? A nuestro bendito Dios Trino. Conoce ese plan eterno de redención y conoce, como veremos, que Él ahí ya estaba en el seno trinitario. Pero dice Tito 1, 2, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y vean que dice el 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió, ¿qué dice? Desde antes del principio de los siglos. Tú siempre has estado en la mente del Señor. De una forma misteriosa, no sabíamos. Yo no existía, no existías, pero ya estabas en la mente del Señor. Con nombre y apellido. Él ya sabía el día que nacerías, el día que nacerías de nuevo, el día que morirías, si es que el Señor no viene antes, el día que serás glorificado. Todo ya lo conocía Él. Y Él ya había prometido que tú tendrías vida eterna, y lo había prometido desde antes del principio de los siglos. Entonces, de nuevo, un miembro del nuevo pacto entiende que por causa del pecado de Adán, Él nace muerto en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Sí. Pero, de nuevo, también entiende que Dios había tenido gracia sobre Él desde la eternidad. Vayamos ahora a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos 8. Vamos a leer el 10. O sea, estamos viendo como primer punto que un miembro del nuevo pacto conoce la gracia que le ha sido dada y sabe que esa gracia le fue dada desde la eternidad. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y vean, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vemos vez tras vez las Escrituras, siempre la iniciativa del Señor. Y dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, de nuevo, un miembro del nuevo pacto sabe que fue amado y escogido para ser salvo. Por eso es que bendice a su Padre Celestial. Por eso es que ama a su Padre. Por eso es que le quiere servir. Por eso es que quiere vivir en obediencia. Por eso es que le quiere entregar su vida. Como dice Efesios 1, 3, 4, se los leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos esto, bendito, es que el que ha sido redimido reconoce las bendiciones que Él ha derramado sobre él. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, la elección soberana de Dios siempre fue en Cristo.
siempre en Cristo, porque Dios sabe que pecaríamos, pero Él sabía que el Hijo daría su vida por nosotros. Él nos escoge por la obra del Hijo, aún antes de la eternidad, una obra que no había sido realizada, pero Él sabía que el Hijo se encarnaría para dar su vida, y nos escoge en Cristo, en la obra de Cristo, por los méritos de Cristo. Siempre nos ha visto en Cristo, siempre estamos unidos a Cristo, otro misterio. O sea, no ha habido un momento en la eternidad en el cual tú no has estado unido a Cristo. Yo cuando esté con mi Señor Jesús, porque estaremos todos con Él, millones de millones seremos allá en la gloria. Muchos. Pero estaremos toda una eternidad. Y sé que habrá tiempo para un día estar ahí, postrado a los pies de nuestro Maestro. Y le voy a decir, explícame mi unión contigo. Quizás me diga, espérate unos 100,000 años para que entiendas eso. Yo no lo sé. Pero ese es un misterio. No ha habido un momento, es que piensan, no ha habido un momento en el cual tú no hayas estado unido a Cristo. Esa es la razón por la cual hoy eres salvo. Bueno, yo he meditado mucho en esto, hermano, y solo termino ya como sin entender y extasiado, pero sabiendo que siempre está unido a mi Señor Jesucristo. Aun cuando morimos, dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo duerme en Cristo, o sea, duerme en Cristo, y nuestra alma está con Cristo. Y luego Él viene para unir nuestro cuerpo a nuestra alma, pero es el que lo hace. Él viene para estar con Cristo ya por la eternidad. Toda la vida hemos estado en Cristo. ¿Cómo puedes pensar que tú hiciste algo para tú llegar a la salvación? ¿No es mejor, es decir, corrijo la pregunta, siempre es mejor creer lo que la Biblia nos enseña? Amén. Y cuando nos lleva a conocer la verdad de Dios, decimos, esta bendita verdad es la única que yo quiero conocer. Yo no quiero pensar. Debatí en un momento con el Señor, como algunos como lo han hecho. Yo dije, pero yo tuve que hacer algo para ser salvo. ¿Cómo? Dame oportunidad, algo tuve yo que haber hecho. Me dijo, sí, muchos pecados. Muchos pecados, pero en cuanto a la salvación, nada. Y gracias a Dios por eso. Entonces un miembro del nuevo pacto sabe, ¿verdad?, que ha sido amado, que la gracia le ha sido dada desde la eternidad. Y conoce su historia. Algo que yo fui enfatizando a lo largo de estas clases es de que la historia que encontramos en las Escrituras, si estás en Cristo, es tu historia. Esta es tu historia. Desgraciadamente muchos evangélicos, muchos hermanos genuinos desconocen su propia historia. La desconocen. Eso por una idea que entró y que ha hecho mucho daño. O sea, esta idea que dice que Dios tiene dos planes diferentes para dos pueblos distintos. Un plan para el pueblo de Israel, con el cual Dios trata a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y otro plan para la iglesia, con el cual trata en el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros vemos que es un solo plan redentor, conocemos que esta es nuestra historia, desde Génesis. Y no hablo de tu historia de México ni de Durango, hablo de tu historia redentora. O sea, un miembro del nuevo pacto conoce su historia. Su historia viene desde la eternidad, como hemos visto, desde la elección misma, pero viene desde Génesis. Génesis 3:15, cuando dijo el Señor a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aprendimos que aquí el Señor, para salvar a la mujer por obedecer a la serpiente había entrado en amistad con la serpiente. O sea, ella ya cedía a las insinuaciones de la serpiente, de Satanás. Y Dios, para revertir esa amistad, pone enemistad entre la mujer y la serpiente. Él llega a poner enemistad. Es Dios quien pone la enemistad, la manera en que salva a la mujer. Esa enemistad se va por todos los hijos espirituales de la mujer. ¿Quiénes son los hijos espirituales de la mujer? Aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. O sea, tú estás aquí en Génesis 3:15. Desde ahí ya estás tú en esta historia. Tú te ves allí. Dices, yo soy uno de esos, ¿no?
hijos espirituales de la mujer que estaban anunciados aquí en Génesis 3:15. Y esa enemistad viene hasta un clímax donde nuestro Señor Jesucristo nace de la mujer, y como hemos aprendido, en la cruz del Calvario es donde Él vence la muerte, el pecado y a Satanás mismo. Sabemos que desde ahí venimos. Pues un miembro del nuevo pacto se ve en las estrellas que Dios le mostró a Abraham cuando le dijo allá en Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Cuando le muestra todas las estrellas, sabemos que Dios en su gran plan de redención tenía un primer cumplimiento, pero apuntaba a un segundo cumplimiento. Multiplicaría la descendencia física de Abraham, que son los judíos, para ahí desarrollar todo el plan de redención que ya aprendimos. Pero ¿qué apuntaba? A una descendencia espiritual. Entonces, cuando le dice de nuevo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo: así será tu descendencia. Ahí estábamos nosotros. Somos una estrella que brilla en el firmamento para la gloria de Dios. Porque reconocemos que si estamos aquí es por pura gracia del Señor. Así es como brillamos para la gloria de Él, porque el brillo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo estaba muerto y Él viene por mí, me hace todo, me rescata, y ahora yo brillo porque mis labios solo le dan la gloria a Él. Ese es nuestro brillo, dar la gloria a Él. Entonces somos una de esas estrellas que desde allá ya brillaban en el firmamento para la gloria de Dios. ¿Qué más podría decir usted de su historia? ¿Qué más conoce usted de su historia en el antiguo pacto? Pues repase todas las 30 y tantas clases, se iba viendo y subraye: aquí esta es mi historia, mi historia y mi historia. Yo creo que este entendimiento de las Escrituras por medio de pactos es un entendimiento que todos los cristianos deberían de conocer. Todos los deberían de conocer. Y una vez que lo conozca, que él decida aceptarlo o no, ya es distinto. Pero hay muchos que lo ignoran. Y todos nacimos de nuevo si estamos en Cristo. Y recordamos ese gozo, ¿verdad? Cuando nacimos de nuevo. Cuando haya sido. Yo recuerdo el día. Esa noche me la pasé leyendo Mateo. Y de Mateo me mandaba un salmo y veía que en el salmo estaba mi Señor Jesucristo. Y luego leía que ese salmo fue escrito 1000 años antes de Mateo. Y la cabeza me volaba. Pero cuando el Señor... Yo nací pensando... Bueno, yo nací de nuevo, ¿verdad? Creyendo que yo había decidido, como todos. Cuando el Señor me empieza a mostrar que estaba muerto y que fue el Señor que me escoge, fue como volver a nacer de nuevo. Y di un brinco en muchas cosas, en gozo y santificación y querer amar al Señor. Y conocí a un buen amigo que es cristiano, Pablo Salas, presbiteriano. Él me decía: tienes que conocer teología del pacto. Fue el que me decía. Yo le pregunté: dame una buena razón. Me dice: ¿qué pasó en tu vida cuando entendiste que fue la gracia del Señor la que te trajo a Él? Y le dije: esto fue como volver a nacer de nuevo. Bueno, esto es eso, pero como mucho más grande. Y dije: bueno, sí quiero conocer eso. Y muchos años, gracias a Dios. Pero yo pienso que es algo que todo cristiano debería de conocer. Todo cristiano. Y no sé de qué forma. Sé que aquí han llegado algunos que no estuvieron desde la clase 1. Entre todos los tiempos, a ver si agarro unos 6 sábados a lo largo del año y en 6 sábados les doy 4 horas y para que todos lo conozcamos. Pero bueno, entonces 3, un miembro del nuevo pacto sabe que él es un verdadero israelita. Es algo que ya debe estar en nosotros. Somos los verdaderos israelitas, nosotros. Romanos 2, 28 y 29. Vean, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto pone, cuando ve la palabra circuncisión en el Nuevo Testamento,
Pon en tu mente la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es tan maravilloso por muchos aspectos. Él une una verdad física con una realidad que es espiritual. Él nació siendo judío, nació siendo de mujer, fue circuncidado al 8º día, se obliga a cumplir ¿qué? Con toda la ley. La cumple de forma activa, obedeciendo todo, y de forma pasiva, siendo llevado, ¿verdad?, como un becerro al matadero y no abrió su boca. O sea, es la obediencia pasiva. Él fue llevado a la cruz, él no se opuso. Más bien, como vemos, él fue porque él dio su vida. Pero él, con su circuncisión, se obliga a obedecer a Dios hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando lo logra y resucita, entonces él, por su obra, nos circuncida el corazón. Nos circuncida el corazón, nos hace una cirugía celestial. No es que nos transforme el corazón, es que nos quita ese corazón de piedra, no lo quita. Y Él pone en su lugar un corazón conforme a su propio carácter. Un corazón que va a ser transformado, que nos va a llevar a ser más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero israelita. O sea, el verdadero israelita se caracteriza porque ama a Cristo, al verdadero Israel, como vimos en una de las clases. Y dice de nuevo el 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y muévete a Romanos 9, 6 y 8, por favor. Romanos 9, 6 y 8. Aquí el apóstol Pablo está luchando porque él ve a muchos de sus hermanos en la sangre, a muchos judíos. Él los ve perdidos, que ellos son los que han rechazado al Mesías. Y dice, pero ¿por qué? Si el Mesías venía a salvar a su pueblo. Pero claro que Pablo, el Señor le enseña, ¿verdad?, por su espíritu, que el verdadero pueblo era un pueblo espiritual, como estamos leyendo. El verdadero Israel no era el exterior, en la carne ni de sangre, sino un pueblo espiritual. Por eso dice, no que la palabra de Dios haya fallado, en el sentido de que, ¿por qué lo rechazaron tantos judíos étnicos? Es esa. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Estas verdades, ¿verdad?, nos vuelan la cabeza, pero ese es el plan del Señor. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y leemos acá en Gálatas 3, 6 a 9, se lo leo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El que pone su fe en Cristo es un hijo de Abraham. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, el Evangelio. ¿Cuándo se le dio? Allá en Génesis 12, versículos 1 al 3, cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, si usted tiene la fe de Abraham, ¿y qué vio Abraham? Él creyó en la promesa, que de él vendría uno, por medio del cual la bendición llegaría a familias de toda la tierra. Y ese uno era nuestro Señor Jesucristo. Abraham lo vio, no como nosotros obviamente, pero él lo anhelaba, lo esperaba. Y nosotros lo vemos en toda su gloria, porque tenemos todas las Escrituras con nosotros. Si usted tiene la fe de Abraham, usted es un verdadero hijo de Abraham, un verdadero judío, un verdadero israelita. Y eso te lleva a ver las Escrituras de una forma totalmente diferente. O sea, él se ve en muchas porciones de las Escrituras, sabe interpretar las Escrituras a la luz de Cristo, y él estando en Cristo. O sea, esta es mi historia, porque yo soy el verdadero israelita. ¿Sí, mis hermanos? Éxodo 19, 3, 6, vamos ahí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Aquí vemos nosotros, obviamente, esa gloriosa obra de salvación
el ángel de Jehová que libera al pueblo de Israel que estaba bajo la esclavitud de Egipto, entre milagros y prodigios, finalmente parte el mar en dos, el pueblo pasa en seco, y cuando vienen los enemigos tras ellos, que son los egipcios, él le dice: golpea tu vara, con tu vara el mar de nuevo se cierra y cae juicio. Hubo juicio y salvación. Sabemos que eso era una sombra de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En la cruz hubo juicio y salvación. El juicio que merecíamos cayó ¿sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hubo la redención para nosotros, ahí fuimos salvos. Pero él aquí vemos que Él da su pacto después de que los ha salvado. O sabemos aquí que la obediencia siempre ha sido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nunca para ganarnos nada. Ellos no podían haber hecho, no era posible que ellos se pudieran haber liberado de los egipcios. Era la nación más poderosa, los tenía subyugados. Eso que apunta a nuestra esclavitud de los pecados. ¿Ven? O sea, nosotros leemos las escrituras de una manera diferente. Sabemos, así, si ellos se pudieran haber liberado, entonces toda la humanidad se puede liberar, pero ellos no podían. ¿Y solo cómo fueron liberados? ¿Por medio de qué? De milagro. Nosotros de la misma forma. ¿Solo por medio de qué? De un milagro, el nuevo nacimiento. No podemos hacer nada. Pero porque Dios los salvó, ellos deberían de qué? De obedecer. Pero claro que ellos tenían un defecto en su corazón. Su corazón no estaba circuncidado. Pero nosotros, porque Él nos salvó, es porque es la razón por la cual le podemos obedecer. Y el defecto ya fue corregido en nosotros porque se nos circuncidó el corazón. Después de recordarle la salvación. Y vemos a lo largo del Antiguo Testamento que Dios les recuerda constantemente la salvación, la salvación, la salvación. Eso nos enseña que nosotros debemos siempre predicarnos el Evangelio, recordar la salvación, la salvación. Y dice aquí: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Su especial tesoro sobre todos los pueblos será aquel pueblo que guarde su pacto. Dice: porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, el reino de sacerdotes, de gente santa, será ese pueblo que obedecerá su pacto. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y nosotros hemos obedecido el pacto porque estamos en Cristo. Esa es la justificación. La obra de Cristo fue imputada a nosotros. Nosotros obedecimos en Cristo. Estas palabras eran para nosotros finalmente. Como dice 1 de Pedro 2, 9 y 10, se los leo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, usa las mismas palabras, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias a Dios. Entonces, un miembro 4 del nuevo pacto ama y obedece la ley de Dios. Es un punto bien importante, ¿verdad? Todos, pero este es bien importante. No somos antinomianos. ¿Qué es un antinomiano? Uno que no entiende textos de las escrituras, los malinterpreta y llega a conclusiones de que que la ley ya no tiene nada que ver con él. Está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. O sea, sabe que esa ley moral que Dios escribe primeramente en el corazón de todos los hombres, porque todos por creación la tenemos escrita en nuestro corazón, pero esa ley moral ha sido borrosa por nuestro pecado. Esa ley moral fue escrita después en 2 tablas de piedra allá a Moisés en Éxodo 20. Esos 10 mandatos sabe que solo los puede amar y obedecer estando en la gracia. O sea, el único que puede amar y obedecer la ley de Dios es el que está en el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo alguien que está en el nuevo pacto puede decir que la ley ya no tiene nada que ver con él? ¿Sí me explico? Si el único que puede obedecer la ley es el que está en el nuevo pacto, es el único. El único que ya no está en la ley, sino está en la gracia, es el único que la puede obedecer. Y es un gozo obedecerla y nos trae paz, como hemos aprendido, ¿verdad? Que nos trae amor, gozo, obedecer la ley de Dios. Por el motivo correcto. ¿Cuál es el motivo correcto? Porque amamos a nuestro Redentor. Romanos 6, de nuevo. Romanos 6, 12 al 15. Entonces estamos diciendo, un miembro del nuevo pacto ama y obedece la ley de Dios. Mire, vamos a leer
la primera, el versículo 12 y luego el 14. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, ya es como una exhortación a nosotros. El pecado ya no debe reinar en tu vida, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y nos da la razón. ¿Por qué ya no reina? ¿Y qué dice el 14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, la forma en que el pecado ya no tenga señorío sobre nosotros, otra forma de decirlo, la forma en que podemos obedecer a Dios es no estando bajo la ley, sino estando ¿qué? Bajo la gracia. ¿Qué es estar bajo la gracia? De nuevo, estar bajo el nuevo pacto. ¿Qué es estar bajo la gracia? Es haber recibido todas las bendiciones del nuevo pacto. Y todas las bendiciones las encontramos en Jeremías 31, 33 al 34. Vimos ahí bendiciones. Se los voy a leer. Bueno, vaya ahí, mi hermano. Jeremías 31, 33 al 34. O sea, él sabe que Dios ha hecho todo lo necesario. ¿Para qué? Para que podamos de nuevo amar y obedecer al Señor. Cuando lees este texto y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Este texto, cuando lo estudiábamos en otro tipo de teología, era como un conflicto, porque es una promesa dada ¿qué? A la casa de Israel. Y ellos decían, pero Israel es uno y nosotros como iglesia somos otros. Entonces había un conflicto en cuanto a la regeneración, porque este texto habla de la regeneración que Dios hizo que en nuestras vidas. Entonces la regeneración no se enseñaba porque como que no entraba. Sí me sigue. Entonces, ¿qué se enseñaba? Bueno, pues el hombre decide. Y hay muchas desviaciones. Pero ¿qué sabemos nosotros? Que estas palabras eran dirigidas para la verdadera casa de Israel. Amén. De nuevo, para el verdadero ¿qué? Israel. Nosotros hemos recibido estas bendiciones. Porque eran para nosotros. Siempre fueron para nosotros estas bendiciones. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Para que Dios pueda hacer esto, Él primero tuvo que quitarnos ese corazón de piedra y ponernos que uno de carne, como dice Ezequiel 36, 26. Daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Como aprendimos, el deseo del Señor al crearnos siempre fue habitar en medio de nosotros, ser nuestro Padre, bendecirnos, estar con nosotros. Pero el hombre rechaza a Dios, pero Él viene por nosotros. Y ya en la gloria, como aprenderemos en la segunda hora, es donde ya estaremos en esa comunión perfecta con nuestro Padre Celestial. Pero ese ha sido el deseo de Dios desde siempre. No fue tu deseo. Hubo muchos años en que tú no querías saber nada del Señor. Ahora no quieres más que venga pronto. Y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Habla de que todos los miembros del nuevo pacto son salvos. Todos conocemos de manera personal a nuestro Redentor. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, todos los verdaderos miembros del nuevo pacto tienen un deseo genuino de guardar la ley de Dios. Si alguno que se dice cristiano no obedece la ley de Dios, o sea, es quizás porque tiene el corazón de un incrédulo. Entonces, quizás es porque Dios no le ha cambiado todavía su corazón. Pero un verdadero creyente entiende que las palabras que dijo David en el Salmo 119:97, cuando dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Él vive esto, lo entiende, lo vive, lo anhela, lo desea. Ama la ley de Dios. Algunos dicen que ese texto puede llevar a idolatrar las escrituras. No. Ama la ley porque la ley se desprende del carácter de Dios. O sea, amar la ley y amar a Dios es como un sinónimo en las escrituras. Yo igual cuando leí estos textos ya siendo cristiano hace muchos años, yo decía, realmente yo no puedo decir las palabras del salmista. O sea, realmente no sale decir eso, cuánto amo yo tu ley. Yo veía la ley como una carga, no.
Pero gracias a Dios, no es que ya la amo por completo, pues claro que no, seguimos en la carne, que seguimos pecando. Pero en muchas ocasiones sí puedo decir cuánto amo tu ley. y sí, muchos días se me van meditando en su ley, por gracia del Señor. Espero que lo mismo pase en tu vida. 5 de 50, hermanos. Ustedes me dicen cuando yo le paré. Sacan la bandera blanca y dicen, ya. Un miembro del nuevo pacto, mis hermanos, sabe que él está viviendo en el tiempo del cumplimiento. O sea, como que aprendimos en Pedro, que estamos viviendo en el mejor de los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento, que se junta con el 6 y con el 7. ¿Por qué? Porque sabe que está viviendo en los últimos días. Sabe que vive en un reino que ya no es de este mundo. Y entiende verdades espirituales que solo se pueden entender, claro, porque el Espíritu Santo nos revela. O sea, él entiende que el templo físico apuntaba a un templo espiritual, pero ya no esperamos más templo físico, porque sabemos que si estamos viviendo el cumplimiento, nosotros somos ese templo que era anunciado desde el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Como dice 1 Pedro 2, 4 y 5, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, el miembro del nuevo pacto sabe que cada vez que está aquí reunido en un domingo, nosotros somos el templo de Dios, y Dios está aquí en medio de nosotros. De nuevo, en la siguiente hora aprenderemos que este templo que hoy es local será un templo que será universal cuando estemos allá en los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero tener esas verdades y conocer eso, o sea, en verdad, o sea, ya no piensen, si alguien sigue pensando que vendrá de nuevo un templo físico, ya no, ya fue, ya tuvo su propósito. Somos el templo espiritual. Y cada vez que estamos aquí, sabemos que estamos viviendo un pedazo de cielo. Amén. ¿Por qué? Porque allá estaremos en un templo espiritual que será completo y eterno, de nuevo como aprenderemos. Entonces, estas verdades nos hacen vivir la salvación de una manera distinta. Sabemos que no somos de este mundo, como vimos, ¿eh? El Señor nos trasladó de un reino de muerte a un reino de vida. O sea, sabe que Cristo es la piedra angular del templo espiritual y que el fundamento del templo son las enseñanzas de los apóstoles. Como dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros, de nuevo, estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento. Joel 2:28 dijo, sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en el día de Pentecostés, ¿no?, cuando dice que descienden lenguas como de fuego, ellos empiezan a hablar otros idiomas, lo hemos explicado, ¿verdad? Esas lenguas no son balbuceos ni cosas, o sea, son idiomas, porque dice, ahí había muchos, o sea, de muchas naciones, y todos se maravillaban porque dice, los escuchamos hablar las maravillas del Evangelio en nuestra propia lengua en la cual nacimos, o sea, en su propio idioma. Pero bueno, ellos decían, estos están borrachos, y decían muchas cosas, eran las 9 de la mañana, pero dice Pedro, no, cuando dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, él entendió que ahí él estaba viviendo que el cumplimiento definitivo. Y dice, en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y nosotros estamos viviendo el tiempo del cumplimiento. ¿Qué aprendimos en las clases de escatología, mis hermanos? Que la escatología tiene mucho que ver con el pasado y poco con el futuro.
porque ya muchas cosas se cumplieron y muchas cosas las estamos viviendo. Hay cosas por cumplirse, claro, pero nosotros anhelamos sobre todas las cosas la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días. Ese es el punto 6. Un miembro del nuevo pacto sabe que está viviendo en los últimos días. Dice 1 Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, y habla de varias cosas que ocurrieron con los judíos en su éxodo. Dice, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, ¿qué aprendimos en escatología? Por eso les pedí que la repasaran, solo para traer algunas pocas ideas. Pero ¿qué aprendimos en escatología? Que el Señor ha dividido el tiempo en dos eras. El presente siglo, que es malo, aquí hay muerte, hay dolor, hay pecado. Y el siglo venidero, un siglo venidero donde ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay pecado, viviremos eternamente en santidad, amando, obedeciendo a Dios. 2 siglos. ¿Y qué divide los 2 siglos? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, es como si este es un siglo, el presente malo, el venidero, es como si se traslapan un poco. Estamos viviendo en un traslape. ¿Qué aprendimos? Que estamos viviendo poderes del siglo venidero. O sea, tenemos la vida eterna ya hoy. Amén. Ya estamos en un templo local hoy. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los últimos días de este presente siglo malo. Dice 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Anticristo es aquel que niega que Jesús es el Cristo, anticristo. Punto 7. Un miembro del nuevo pacto sabe que vive en un reino que no es de este mundo. Él ya no vive con los ojos puestos en este mundo. Claro, tenemos que seguir viviendo, comiendo, haciendo planes, está bien. Pero sus ojos están puestos ¿dónde? En la eternidad. El Señor una obra maravillosa hizo en nuestras vidas, algo que solo Él puede hacer. Colosenses 1:12 y 13 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, solo Dios puede hacer esto. O sea, sacarnos de un reino espiritual de tinieblas y ponernos en otro reino de luz, que es el reino de su Hijo. Eso hizo Él en nosotros. Sabemos que vivimos en un reino que ya no es de este mundo. Pues todo esto, mi hermano, finalmente cierro diciendo que un miembro del nuevo pacto anhela el regreso de Cristo en gloria. Amén. Dice Apocalipsis 22:20. Inicié leyendo el Génesis 1:1 y termino leyendo el último verso de la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es nuestro anhelo que Él venga pronto. Es nuestro anhelo. Mientras Él viene, queremos seguir conociendo de Él. Queremos seguir congregándonos para vivir nuestro pedacito de cielo cada domingo. Queremos seguir amando, vivir en santidad, compartir su evangelio, anhelando que Él venga pronto. Amén. Amén. Bueno, este es un pequeño repasito. Oremos. Padre, gracias por estos meses que nos llevaste por este glorioso camino a Emaús. Gracias por tu bendita palabra, porque en ella es donde podemos ver tu gloria, Señor, y gracias porque algunos nos has llevado a que verdaderamente arda el corazón cuando nos hemos encontrado con nuestro Señor en las Escrituras. Te ruego que todos los que son tus hijos, todos ellos puedan anhelar encontrarse con su Redentor en las Escrituras. Llévanos a nosotros, Padre, a buscar siempre eso, siempre anhelar ver a nuestro bendito Redentor, conociendo que cuando vemos su gloria es que somos santificados, y eso nos lleva a amarte más a ti, obedecerte más, anhelar más el regreso de nuestro Redentor. Gracias por este tiempo, por este lugar que nos das, por el domingo, que es el día que apartaste
para que podamos venir a adorarte. Gracias por las bendiciones que nos das. En nombre de Cristo. Amén.